Bueno, hermanos, muy buenos días. Buenos días. Amén, eso así, que estamos como... Bueno, primero le vamos a dar gracias a Dios por estar acá en la casa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 100, Salmo 100. Amén. Salmo 100. Nos vamos a poner sobre nuestros pies porque vamos a hablar con el Señor. Yo voy a leer el primero y ustedes el segundo. Es un capítulo cortico, pero eso nos manda el Señor. Dice la palabra del Señor, exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad y por todas las generaciones. Vamos a leer el versículo 4, todos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Amado Jesús, Dios de los cielos, Padre celestial, te damos gracias por este nuevo día que tú nos has dado, Señor, y nos ha permitido venir a su casa de oración, Señor. Amado Jesús, también te damos muchas gracias por haber venido a la tierra, Señor, y enseñarnos el camino, la verdad y la vida, Señor. Amado Jesús, también te damos muchas gracias por haber entregado su vida en aquella cruz, Señor, por nuestra salvación, para heredar el reino de los cielos, Padre Dios del cielo. Igualmente, Señor, en el día de hoy vamos a celebrar alabanzas y cánticos para ti, Señor, para agradarle solamente a ti, no a los hombres, Dios del cielo. Igualmente, te colocamos a nuestro pastor en la predicación hoy, Señor, que nos abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para así mismo entender más de tu palabra, Señor. Igual forma, Señor, a todo lo que vamos a hacer en el día de hoy, Señor, que sea a gratitud tuya, Señor Padre Santo. Igualmente te damos gracias a los hermanos que vienen en camino, Señor, guárdalos y protéjalos para que reciban esta porción espiritual, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. La palabra del Señor nos dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Nos vamos a saludar 8 días más que nos vemos, Señor, que nos ha permitido estar acá, y vamos a entonar el himno.
La palabra del Señor nuestros valores. Dice la palabra del Señor, el amor de Cristo nos constriñe.
le bendiga, hermanos. Bueno, me tocó orar por Colombia, solo Colombia. Imagínense como si solo Colombia estuviera en conflictos, ¿verdad? Sabemos que es en todas partes del mundo. Entonces dice así en Segunda de Crónicas 7:14, dice 7:14. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se contuvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En verdad que seguro que para hoy lo que se está celebrando y se está viendo es lo que se dice así: si ese pueblo se humillare al Señor, no estarían haciendo las cosas que están haciendo hoy. Pero le digo a mi esposo, nosotros en otro tiempo éramos iguales y estábamos en la misma situación. Gracias al Señor hoy conocemos la verdad y hoy estamos aquí adorando al Dios vivo, en verdad, al Santo de Israel. Señor Dios de la gloria, te damos gracias. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Solo a ti y nadie más que a ti, Señor, adoramos, Señor. Pedimos, invocamos, Señor, la grandeza de tu amor, tu misericordia, y clamamos, Señor. Clamamos, Padre, porque ese es tu pueblo, Señor, que te tiene a ti como su habitador, como su ayudador, como su pronto auxilio, como nuestro estandarte, Señor. Ponemos, Señor, delante de ti, Padre, no solamente a Colombia, Señor, por los conflictos, Señor, por las guerras, Señor, por las confusiones del corazón del hombre, Señor, por las ganas del poder, Dios mío, de hacerse grandes y poderosos, Señor, al que más tiene, al que más quiere, Dios de la gloria, y se arman guerras, conflictos, Señor, como lo estamos hoy, Señor. No tenemos la tranquilidad, ni la paz, ni el reposo, Señor, de estar en ningún lado seguro, Señor, porque cualquier cosa está aconteciendo, Señor. Pero gracias, Señor, nosotros los hijos de Dios estamos confiados. Pero si vamos a ver en otros países, Señor, como Ucrania, Señor, como Rusia, Señor, cuánta humanidad ha muerto, Dios del cielo. Y si vamos más, Señor, como Israel, Señor, también con cuántos, Señor, que también han desfallecido, han decaído, Señor de la gloria. Cuántos se han muerto también, Dios de la gloria. Y eso no más, otros países también en igual situación, Señor. Definitivamente, Padre, solo en ti, Dios de la gloria, tenemos la paz, la tranquilidad. Solamente en ti tenemos el consuelo y el alivio, Dios de la gloria. Si ese pueblo te conociera de verdad, si ese pueblo no hubieran ídolos en su corazón y habitaras tú, Señor, y tú fueras el Señor del centro y del trono de su corazón, no habrían estas cosas, Señor. Pero Padre de la gloria, esperamos, confiamos, Señor. Ilumine, Señor, Dios de los cielos, a esos gobernantes, a esos gobernadores, Señor, de esos países, Señor. Confiamos y esperamos, Señor. Los ponemos en tus benditas manos, oramos por ellos para que sus entendimientos sean abiertos, sus ojos sean abiertos, sus oídos sean abiertos, Señor, para que vengan, conozcan su palabra y sepan de ti, Señor. Porque solo en ti, Señor, Dios de la gloria, serán entendidos y abiertos, Señor, sus oídos, sus ojos y atentos sus corazones, Padre. Te lo pedimos, Dios de la gloria. Gracias, Padre, podemos confiar, Señor, en que tú estás obrando y obrarás para bien en este país y en todos los conflictos de los países de este mundo, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 6 al 16. Dice así la palabra de Dios: la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, Rey soberano, eterno Padre, en este momento, Señor, estamos aquí, este grupo de tus hijos, agradeciéndote, Señor, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú nos das todo. Somos lo que tú has querido que nosotros seamos, Señor. Tú nos has dado la vida, tú nos has dado la salvación, tú nos das el aire, tú nos das el sol, la lluvia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos muy agradecidos, Señor, por tanto amor, por tanta bondad, Señor. Gracias, Señor. Tú nos das el día, tú nos das la noche, tú nos das el descanso, Señor. Tú nos das el techo. Gracias, Señor, porque todo nos lo das, Señor. Por eso estamos totalmente agradecidos, Señor, porque tú todo nos lo das, todo nos lo brindas, Señor. Tú nos das los alimentos, gracias, Señor. Alimentos espirituales y alimentos para nuestros cuerpos, Señor. Tú todo nos lo das, todo lo provees para nosotros, Señor. Algunas veces no te agradecemos, Señor, pero sabemos que todo procede de ti, Señor. Por eso a ti, Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque solamente tú nos sostienes, tú nos das la salud, tú nos das la fuerza para movernos, para levantarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mil gracias, Padre Santísimo, en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. La palabra del Señor nos dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos la limpia de todo pecado.
Vamos a orar por los enfermos. Pero quisiera que se pusieran en pies o levanten su mano las personas que necesitan orar y necesitan que oremos por ustedes, por su salud u otro problema diferente a la salud. De pronto trabajo, de pronto conflictos. Bueno, cada quien tiene en su corazón que contarle a nuestro Dios. Y pónganse de pie las personas que así lo deseen y vamos a orar por ellos. Y hay una lista, quizás no estén todos aquí, pero hay una María Urrutia, María Riveros, Consuelo, Rocío, Victoria, Camilo Giraldo, David Giraldo, Alejandrina Rivera, Tiango, está hospitalizado, no lo distingo, pero sé que es de esta congregación. Cecilia y Celina Urbano, Josefina de Bonilla, que tampoco ella puede venir por sus propios medios y sus familiares no la traen. También está ausente por la imposibilidad de poderse desplazar la hermanita Sarita de Moya. Yo pienso que la mayoría la recuerdan, ya hace mucho rato, y si la hija no la trae, pues difícilmente puede llegar aquí por sus propios medios. Pero vamos a estar orando por ellos, por los enfermos y también por otras necesidades. Amado Señor Dios Todopoderoso, este grupo de hermanos queridos, Señor, esperan de su misericordia. Oh Padre amado, si tú le places, Padre Santo, conceder la salud de todos estos hermanos, hermanas que manifiestan en esta mañana la necesidad de la mejoría. Oh Padre bendito, te rogamos, Señor, tú conoces cada cuerpo, tú conoces cada vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Sin duda que hay también familiares nuestros, no son de la congregación o no se congregan, pero Señor, ten misericordia de ellos. Te clamamos, Dios, por ellos. Regálanos, Señor, tu bendición de la mejoría física, Señor. Los que están también hospitalizados, Dios, que nuestro Padre Celestial les conceda en su misericordia la salud, Padre. Que puedan también tener las atenciones médicas que todos necesitamos cuando fuera el momento, Padre. También, Señor, te suplicamos por las personas que tienen dificultades como de trabajo, quizá hay problemas en los hogares, quizá hay conflictos, hay alguna otra clase de inconvenientes, Señor, por falta de su parte económica, Señor Dios. Te suplicamos que nos regale en su misericordia la solución a estos problemas, Señor, pero tan importante en primer lugar es la relación con el Señor Jesucristo. Si tenemos una completa paz con Dios, una completa relación con Dios, de tal manera que nuestro Dios se agrade de nosotros, sin duda que vendrán las ricas bendiciones de tu parte, Padre. Tómanos, Señor, en tus manos y te clamamos, Señor, que nos dé esa solución a estos inconvenientes que humanamente no podemos sobrellevar. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. La palabra del Señor nos dice: has dado a los que temen bandera, que alce por causa de la verdad. Salmo
64. También los hermanos encargados de las ofrendas y diezmos. La palabra del Señor nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, diciendo de lo alto, Santiago 1:17. Talento
Amado Dios, buenos días, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que tu pueblo te presenta, Señor, con amor, con cariño, con gratitud. Amado Dios, queremos pedirte, Señor, respetuosamente, Señor, que podamos hacer uso eficiente de estos recursos y que podamos seguir extendiendo tu reino. Gracias, bendito Señor, por las familias. Te pedimos, Señor, por aquel que está pasando necesidades y rogamos, amado Señor, que tú seas supliendo cada necesidad conforme a tu voluntad. Amado Dios, muchas gracias en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, Dios Padre Celestial, nos acercamos más a su santísimo trono, Señor. Igual forma, Señor, te colocamos en tus divinas y preciosas manos a este varón tuyo, Señor, para que nos predique la palabra en el día de hoy, Señor, que podamos obtenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para así conocer más de ti, Señor. En el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Gracias porque a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra falta de suficiencia, el Señor nos permite meditar en su palabra. El Señor nos permite que nos podamos enriquecer de su gracia, de su amor y especialmente de su consejo. Sabemos que la palabra del Señor es lo único que cambia y que transforma los corazones. Podemos ver en la carta de Primera a los Corintios capítulo 2, y hace 15 días el Señor nos exhortó a proclamar a Cristo crucificado y los deberes de el siervo. Y en esta mañana vamos a ver lo que es la verdadera sabiduría. Hemos estado hablando y meditando entre la diferencia que es en la sabiduría del hombre y en la sabiduría del Señor. Pablo empieza con una discusión entre ese contraste que existe entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo nos muestra las características de la verdadera sabiduría que proviene del Señor en este capítulo 2. Porque tenemos que partir del punto de que estos hombres en Corinto tenían mucha dialéctica, tenían mucho tipo de filosofías, mucho tipo de cuestiones donde el hablar era su máxima expresión, por así decirlo, donde ellos estaban acostumbrados a escuchar a hombres muy elocuentes para que les abrieran. Recordemos allá en Hechos
donde Pablo está hablándole a los atenienses, a los epicúreos y a los estoicos acerca de ese Dios no conocido. Y Pablo les exhorta, pero ellos no comprendieron la verdad del Evangelio. Aquí podemos ver cómo el Señor, a través de Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, primeramente revela que la sabiduría viene de Dios por el Espíritu Santo del Señor. Y en el versículo 6 leemos: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y el primer punto a meditar es que la sabiduría que viene de Dios hace madurar al creyente. La sabiduría que viene de Dios, al cual el creyente se expone, lo hace madurar. Como creyentes, se espera que crezcamos en sabiduría y en madurez en la vida cristiana, en la vida como creyentes. Como creyentes se espera que seamos lo suficientemente sabios y capaces de madurar en el conocimiento de nuestro buen Dios. El salmista lo expone de la siguiente manera. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Todos y cada uno de los creyentes somos responsables delante del Señor en la búsqueda de esta sabiduría que proviene de nuestro buen Dios. Estos hombres de Corinto, a pesar de tanta cuestión y tanta filosofía que sabían en sí, ellos eran bastante inmaduros en su fe. Y Pablo mismo en el capítulo 3 les dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo no se está dirigiendo a inconversos. Recordemos, en los capítulos 1 los trata como hermanos en Cristo. Te está dirigiendo a una iglesia, a aquellos que han sido convertidos por la palabra y el poder del Evangelio. Le dicen: así que ya no puedo hablaros a ustedes como espirituales, sino como carnales. El creyente ha sido llamado para crecer en la madurez que viene de nuestro buen Dios. Pablo, o más bien el escritor de Hebreos, lo cita de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira que aquí el escritor de Hebreos identificó la falta de avance en los cristianos judíos de ese entonces. El apóstol Pedro dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la palabra del Señor incita, anima
¿A qué? Al creyente. A que busque la sabiduría que viene de lo alto. Que busque la sabiduría que emana de nuestro buen Dios. Querido hermano, aquí hay una verdad muy práctica para usted y para mí, para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la verdad práctica? Que al entender la sabiduría de Dios tenemos que entender que viene a través de entender el Evangelio. Cuando usted y yo entendemos el Evangelio, estamos siendo capacitados por el Señor para madurar, y eso solamente es gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una persona puede ser creyente. Una persona puede ser creyente y permanecer en un estado de completa inmadurez. La madurez no lo dan los años, hermanos. La madurez da en estar en contacto con el Señor. La madurez la da en el conocimiento del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo somos traídos a la verdad del Evangelio en Cristo Jesús, esa atracción hacia Él afecta todo lo que usted y yo somos. Todo afecta. Por eso es necesario entender y conocer la verdad del Evangelio. Solamente a través de conocer la verdad del Evangelio podemos madurar en la gracia de nuestro buen Dios. ¿Y qué es el Evangelio? La encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, la vida sin pecado de Jesucristo el Señor, el camino hacia la cruz. Es donde el que no cometió pecado está muriendo por los pecadores que somos usted y yo. El Evangelio es saber que Cristo murió, que al tercer día resucitó, que venció la muerte y que está sentado en gloria y en potestad a la diestra del Padre. Eso es la sabiduría que viene del Evangelio. Y después vienen causas prácticas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio me recuerda a mí que yo no soy creerme superior a nadie. El Evangelio me quita los ojos de lo terrenal y el Evangelio me pone los ojos en lo espiritual. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entender el Evangelio hace que mi identidad sea definida solamente por Cristo y no por ninguna cosa diferente al Señor Jesucristo. Ahorita pudimos ver cómo el diablo ha cegado el entendimiento de aquellos que están afuera, de aquellos que no conocen del Señor. Y por eso es que adoran imágenes, ¿verdad? Porque esa es la sabiduría que depende del mundo. Entender el Evangelio me identifica única y exclusivamente con el Señor Jesucristo. Entender el Evangelio le da sentido a mis relaciones. Porque cuando yo entiendo el Evangelio como esposo, yo debo cuidar, amar, respetar y valorar a mi esposa, así como Cristo ama a su iglesia. Cuando yo entiendo el Evangelio, la mujer debe amar, respetar a su esposo o a su marido y someterse a él en todo. Cuando yo entiendo el Evangelio, el hijo debe amar y respetar a sus padres, porque es un mandamiento de parte de Dios. Eso es entender el Evangelio.
Cuando yo entiendo al Evangelio, me da una satisfacción de poder pertenecer a la familia de la fe, de poder pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando yo entiendo el Evangelio, me da la ayuda para administrar mis finanzas, porque yo entiendo que ya no vivo yo, sino ahora vivo para servir a aquel que me salvó. Cuando entendemos el Evangelio, decimos como Pablo, para mí el morir es Cristo. Eso es lo que debemos entender del Evangelio. Ya no vivo yo, Cristo, mas Cristo vive en qué, en mí. Queridos hermanos, nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra sabiduría debe ser apoyada solamente en el poder de Dios manifestado a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para salvar a aquellos pecadores como usted y como yo. Eso es el Evangelio, mis queridos hermanos. Y cuando el Señor da la sabiduría que viene de Dios, nos hace madurar. Y aquel que es maduro en la fe conoce el Evangelio. Sirve para los demás, ya no vive para sí mismo. Conocer el Evangelio nos da sabiduría de Dios para servirle a Él. Pero también la sabiduría de Dios no es para todo el mundo. La sabiduría de Dios tiene un acceso limitado. Dice la palabra del Señor en el versículo 7 del capítulo 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hablamos sabiduría, como dice aquí Pablo, como el misterio. La Biblia, cuando habla de la palabra misterio, tiene un significado totalmente diferente al de que se usa en el mundo. La palabra misterio viene del griego musterión, la cual se usa para referirse a una verdad espiritual que se oculta para la humanidad, pero que ahora es revelada por el Evangelio. Eso es. La revelación de Dios fue dada para aquellos que estamos en fe en Jesucristo. Es limitada porque no es para todo el mundo. Si bien partimos del punto que la sabiduría de Dios está al alcance de todos, pero no todos pueden disfrutar esa sabiduría. Es como la cruz de Cristo, alcanza absolutamente para todos, porque la sangre de Cristo es suficiente en sí misma. Alcanzaría para todos, pero solamente son para aquellos que Dios ordenó y predestinó desde antes de la fundación del mundo. Eso es, no es para todos. Muchos buscan sabiduría en lugares o en personas equivocadas. Muchos buscan sabiduría en los gobiernos. Muchos buscan sabiduría en las corrientes filosóficas de este mundo. Pero la palabra del Señor nos enseña que la profundidad de la sabiduría de Dios es solamente para aquellos que son hijos de Dios y que cumplen con ciertas condiciones. La sabiduría de Dios no es para todo el mundo. Capítulo 2, versículo 8, hablando de la sabiduría, dice:
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habían crucificado al Señor. La sabiduría está oculta, porque no es de este siglo, no es terrenal, no es terrenal, no está al alcance de aquellos que no tienen el conocimiento del Señor. La sabiduría de Dios no está al alcance ni de los príncipes de este siglo. Posiblemente Pablo se refería a aquellos que tenían mucha sabiduría y mucha ciencia en aquel entonces. Pero la sabiduría no es para todos, no está al alcance de todos. La sabiduría de Dios está solamente para aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo por obra del Padre Celestial. La sabiduría del Señor es un misterio revelada para algunos, no para todos. Pero ¿para qué es la sabiduría? Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado la madurez. La sabiduría que viene de parte de Dios es para la madurez espiritual de cada creyente, para alcanzar la madurez. También es, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman a Dios. La sabiduría que viene de parte del Señor es para amar a Dios, es para amar al Señor. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, versículo 15, pero él no es juzgado de nadie. La sabiduría que viene de parte del Señor es para los que viven amando al Señor, pero también para los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. El que tiene sabiduría de Dios juzga según el consejo de Dios y no juzga según su beneplácito ni según el momento que se esté tomando. Los que tienen sabiduría del Señor son los que viven guiados por el Espíritu Santo del Señor. ¿Y para quién es esta sabiduría? Solo para los hijos de Dios. Solo para aquellos que tienen el privilegio de tener la sabiduría de Dios morando en sus corazones, morando en ellos mismos. Sin embargo, para que podamos usar esta sabiduría, debemos crecer y esforzarnos en nuestra vida espiritual. La sabiduría que da Dios no es como la que da el mundo. La sabiduría de Dios viene para hacernos madurar. La sabiduría de Dios tiene un acceso limitado, porque solamente es para los hijos. Pero también la sabiduría que viene de Dios tiene propósitos. Porque no es solamente tener sabiduría. ¿Cuáles son los propósitos para poder manifestar esa sabiduría? ¿O cómo debemos usarla para la gloria de nuestro buen Dios? Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire que la sabiduría, el propósito de la sabiduría que viene de Dios es para que usted y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido Dios? Nada más ni nada menos que la obra maravillosa de Cristo. Nos ha proporcionado de una salvación tan grande y gloriosa a través de la encarnación de su Hijo
Jesucristo. Nos ha concedido fe para poder creer. Nos ha concedido una iglesia, una casa, nos ha concedido una familia en Cristo. Esas son las bendiciones y muchas más que Dios nos ha concedido, y ese es uno de los propósitos de la sabiduría de Dios. Otro propósito de la sabiduría de Dios, dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El propósito de la sabiduría de Dios es para que hablemos conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que no se nos antoja, ni conforme a lo que pensemos, ni conforme a lo que se nos parezca. Como una hermana me dijo alguna vez, pastor, es que a mí me parece. No, es que la palabra del Señor no da la potestad para decir lo que a usted le parece, sino es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que el creyente, y ese es el propósito de la sabiduría de Dios, para que hablemos conforme a la palabra de Dios. Versículo 14 y versículo 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El propósito de la sabiduría de Dios es para que juzguemos bien conforme a la gracia de nuestro bien, de nuestro buen Dios. Que juzguemos conforme a la sabiduría dada y proveniente de la palabra de nuestro Dios. Ese es uno de los propósitos. Y otro de los propósitos de la sabiduría que viene de Dios está en el versículo 16. Y hay una pregunta, ¿quién le instruirá? O sea, porque aquí dice que nadie conoció la mente del Señor. ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué cosa tan gloriosa. Una persona como usted y como yo, que ante el concepto del Señor somos como nada, pero también somos como todo delante del Señor en Cristo. Personas que tenemos una mente tan limitada. ¿Cómo podemos conocer la mente de alguien, un ser ilimitado? ¿Cierto? Tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo sería posible que usted y yo, siendo tan limitados, tengamos el conocimiento de un Dios ilimitado? ¿Cómo es posible? Pues hermanos, sí es posible, porque el mismo Dios nos la revela, y la revela por las Escrituras, pero también la revela por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en usted y que mora en mí. Dios nos revela la sabiduría, ¿verdad? Nos revela la mente de Cristo a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Pero también podemos aprender aparte de nuestras experiencias personales. Y usted y yo a veces sí lo sabemos y lo conocemos. Porque ¿cuántas veces nos hemos equivocado como creyentes tomando decisiones? Yo creo que muchas veces, y la pregunta, ¿estuvo la mente de Cristo en esas decisiones que hemos tomado? No, ¿verdad, hermanos? Sabemos que Dios, en su misericordia, nos ha dado a conocer la mente de Cristo a través de su Hijo. ¿Pero para qué? ¿Por qué debemos tener la mente de Cristo, ustedes y yo? Pero lo primero que podemos considerar es que tenemos la mente de Cristo porque no podemos funcionar sin ella. Sin la mente de Cristo, usted y yo no podemos funcionar. Pablo dice, así que hermanos,
cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con experiencia, con excelencia de palabras o de sabiduría, a pesar que Pablo tenía la retórica para presentarle a aquellos hermanos en Corintio todo ese tipo de condiciones que ellos pedían, pero él no fue con excelencia de palabras, él fue con el poder del Señor. ¿Por qué? Porque sin la mente de Cristo ni usted ni yo podemos funcionar. Versículo 3 del capítulo 2 dice: y si estuviera entre vosotros, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Pablo, un hombre de oración, un hombre de retórica, de conocimiento bíblico, no se aferró a su conocimiento, sino él pudo poner su vida dentro de las manos de el Salvador. ¿Por qué? Porque no podemos funcionar sin la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo para entender al mismo Cristo y a la cruz. Sin la mente de Cristo, usted y yo no podríamos entender el mensaje de la cruz. Y Pablo dice: y pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La mente de Cristo es la que nos lleva a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sin la mente de Cristo usted no puede entender ese milagro glorioso que Cristo preparó para usted y para mí. Sin la mente de Cristo no podemos entender lo que pasó en la cruz del Calvario. El enfoque de nuestra vida es Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es la segunda persona de la Trinidad. Es 100% Dios y 100% hombre. Venció la muerte, no pecó, y se sentó a la diestra del Padre. Pero también tener la mente de Cristo para entender la cruz es poder saber que la cruz es la que me acerca a Él. Es poder entender que la cruz, que la sangre de la cruz es la que me limpia del pecado. Es poder entender que tener la mente de Cristo es poder entender la cruz de Cristo y el saber que ya no vivo para mí mismo, ya no vivo para mis deleites, sino vivo para aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando tengo la mente de Cristo, yo puedo entender lo que Él hace por mí y puedo entender el significado que viene de la cruz. Él pagó la deuda que yo tenía y que usted tenía, que era impagable, hermanos. Él la pagó. Y solo por la mente de Cristo yo puedo entender eso. Solamente a través de la muerte de Cristo y de la ayuda del Espíritu Santo yo puedo entender lo que significa tener la mente de Cristo. Versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder del Señor. Cuando usted y yo tenemos la mente del Señor Jesucristo, fue para darnos poder, pero no un poder que emana de nosotros, sino un poder que viene de la cruz de Cristo. Tenemos la cruz de Cristo y la mente de Cristo porque nos provee madurez como creyentes. La sabiduría popular dice: si yo hago esto, ¿qué beneficio tengo para mí? ¿Cierto? Eso es lo que dicen allá afuera. Venga, si yo hago esto, ¿qué ganancia obtengo? ¿Verdad? Eso no es la mente, eso no es tener la mente de Cristo. Más bien, el cristiano dice: venga, yo haciendo esto, ¿cómo puedo glorificar el nombre de Cristo? ¿Cómo puedo hacer que su gloria y su honra sea exaltado? ¿Verdad?
Tener la mente de Cristo nos da poder para decirle no a la tentación, hombres casados. El poder de la mente de Cristo nos da la sabiduría para decirle no a la tentación, no a estar mirando la mujer del prójimo. El poder de la sabiduría de la mente de Cristo nos dice a la mujer: venga, ame a su esposo, pero sírvale. No esté entremetida en chismes y en cosas que no sirven ni edifican. El tener la mente de Cristo le dice a los jóvenes: venga, ustedes deben respetar a sus esposos, a sus padres, amarles, servirlos y respetarlos en todo. ¿Verdad? La mente de Cristo nos da el poder para poder decirle no a la tentación, provee la madurez necesaria para seguir adelante. El inmaduro, ¿qué hace? Vamos a poner un ejemplo. Una persona, y estamos hablando de creyentes, una persona inmadura va y estudia medicina con la meta de ganar mucho dinero. Y eso no es malo, hermanos. El problema, ¿dónde está mi corazón? ¿En el dinero? ¿Verdad? El maduro estudia medicina con la meta de ayudar a muchos que sufren. El inmaduro se queja frente a la situación, ¿verdad? Pero el maduro alaba a Dios y le da gracias por su soberanía. Debemos recordar que es la soberanía de Dios. Todo producto de nuestra realidad es la soberanía de Dios. Lo que usted está viviendo, queridos hermanos, es porque el Señor lo permitió. La mente de Cristo nos revela bendiciones. La mente de Cristo nos da su espíritu para poder enseñarnos. Tenemos la mente de Cristo que nos provee el discernimiento. Pero yendo a la práctica, mis queridos hermanos, cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos cómo reaccionar ante las pruebas y las tentaciones. Querido hermano, cuando tienes la mente de Cristo, haces como José. José no dijo, venga, esta mujer está posiblemente desnuda, posiblemente muy bonita. ¿Qué hizo José? ¡Juas! Salió corriendo. Cuando tienes la mente de Cristo, querido hermano, sabes reaccionar frente a las pruebas, frente a las tentaciones. Querido hermano, hermana, querido joven, cuando tenemos la mente de Cristo, somos prudentes en hablar. Somos prudentes en lo que hablamos, en lo que decimos. Cuando tenemos la mente de Cristo, estamos conscientes que todos los tesoros terrenales son pasajeros. Por lo tanto, no nos aferramos a esos tesoros terrenales, sino nuestros ojos deben estar en el cielo, mirando siempre la cruz de Cristo. Cuando tenemos la cruz de Cristo, nos cuidamos a la hora de juzgar a los demás. Y somos muy volubles y muy fáciles para juzgar a los demás. Y en vez de juzgar a los demás, tenemos que clamar por la misericordia de Dios, en vez de juzgar a quienes, a los demás. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que usted y yo, el mundo nos va a conocer por nuestros frutos. Mis queridos, usted y yo tenemos que guardar nuestro testimonio para la gloria de nuestro Dios. Cuando tenemos la mente de Cristo, tememos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando tenemos la mente
de Cristo, estamos conscientes que usted y yo somos templo del Espíritu Santo del Señor y por lo tanto procuramos y oramos en no contaminar ese templo. Cuando tenemos la mente de Cristo, procuramos en la iglesia ser los menores dentro de la casa del Señor, porque sabemos que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Cuando tenemos la mente de Cristo, debemos estar conscientes que debemos amar a nuestro prójimo como al Señor así mismo. Cuando tenemos la mente de Cristo, usted debe dedicarse a los medios de gracia, a la oración, a la meditación bíblica. ¿Por qué? Porque usted tiene la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que la gran comisión es un deber para todo creyente y lo hacemos porque amamos al Señor. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Cuando tenemos la mente de Cristo, amamos la verdad y rechazamos la mentira, porque la verdad está emanada y viene de la cruz de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad. En Cristo solamente hay verdad. Y cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que rechazamos la mentira y amamos la verdad que solamente está en Él. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos interesa servir a los demás. Y no venimos para ser servidos. No venimos para que nos atiendan. No venimos a la casa del Señor para que nos mimen. Venimos para servir y no para ser servidos. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos preocupamos por unir, ya sea nuestras familias, la iglesia, en nuestro trabajo, y no por dividir. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que el mundo no nos entenderá, porque no vivimos conforme a los principios del mundo. El Señor Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos lo recibieron porque no tenían la mente de Cristo. Cuando usted y yo tenemos la mente de Cristo, nuestro deseo todos los días de nuestra vida es parecernos a Él, solamente a Él. ¿Cómo será posible, hermanos, que un ser humano tan limitado conociera la mente de un Dios infinito, sin limitaciones? No hay manera. Solamente hay manera porque Dios nos la revela y hace por el Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y es la única forma que podemos reconocer la verdad, amar lo bueno, escoger lo correcto, hacer la voluntad de Dios y aún así sufrir por otros. La sabiduría que viene del Señor viene para que usted y yo podamos madurar, hermanos. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría ilimitada, solamente es para los hijos de Dios. Pero los propósitos de esa sabiduría son exaltar el nombre de nuestro buen Dios, y uno de los propósitos lo dice en el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, usted y yo, queridos hermanos, tenemos la mente de Cristo. Y teniendo la mente de Cristo debemos honrar y glorificar su santo y precioso nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y bondad, Señor. Señor, por tu misericordia, Dios. Señor, gracias, Señor, porque todos los beneficios de la sabiduría, Señor, apuntan a ti, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti no somos absolutamente nada, pero contigo, Señor, lo tenemos todo, Señor Dios. Ayúdanos
a vivir, a morir para ti, Señor. Ayúdanos a buscar siempre tu voluntad, tu presencia. Tu voluntad, Señor, es que busquemos la santidad, Señor. Esa es tu voluntad para cada creyente, Señor Dios. Ayúdanos a ser sabios, no en nuestra propia opinión, Señor. Ayúdanos a ser sabios en la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Porque el principio de la sabiduría, Señor, es el temor a Jehová. Señor Dios, gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, para quien es la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, pastor, por la palabra que nos dio el día de hoy. ¿A qué debemos tener en nuestra mente?